Hoy quiero hablar un poco acerca del aspecto humano de su persona, pero no poniendo énfasis en su humanidad personal simplemente, como ser humano que era, sino en el hecho de que él vivió su humanidad plenamente inserido en un contexto histórico y cultural muy específico, ¿no? Hablemos entonces de Jesús como un perfecto judío de su tiempo. Este es uno de los aspectos muy importantes de lo que leemos sobre él en los evangelios. En los evangelios vemos a Jesús como Dios, como hombre, y hablando de su humanidad, pues lo vemos personalmente, un ser humano con sentimientos, con raciocinio, con voluntad, pero eso es poco todavía, ¿no? Porque él no vive solo dentro de sí como ser humano, igual que nosotros, pero vivimos, y Cristo también vivió su humanidad inserido en un determinado contexto histórico, cultural, político, social y filosófico de su tiempo. Así que el tema que tenemos hoy es ese: Jesucristo, un judío de su tiempo, un judío de su tiempo, ¿no? Y este es un aspecto importante que sobresale en los evangelios, puesto que toda la divinidad que como Cristo o Mesías, enviado por el Padre y enviado para rescatarnos de nuestra distancia culposa hacia el Señor, pues toda esa divinidad se concentró históricamente en la tierra de los judíos del primer siglo. Y eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? Aunque está muy claro, porque eso pasó así. Pero a veces pensamos o imaginamos a Jesús como una persona de nuestra época. Interpretamos las cosas que dijo como si las estuviera diciendo en nuestra época, en nuestra cultura. Y no, él era un hombre totalmente parte de su propia época y de su propio pueblo. Por tanto, no estamos hablando de un Jesús humano versus un Cristo divino. Tampoco hablamos de un Jesús humano que se completó personalmente transformándose en Cristo divino. No. Más bien hablamos de Jesucristo, el Dios hombre, o el Cristo histórico que vivió en este siglo primero de nuestra época como un perfecto judío. Y en cuanto a la veracidad de su existencia, eso está por demasiado confirmada por creyentes y por no creyentes. Hace poco leí un libro acerca de Jesús, escrito por un no creyente. Él no creía en nada de lo que dice el Evangelio acerca de que Cristo nos puede salvar, por ejemplo, de nuestros pecados, pero él no pudo negar la existencia histórica de un ser humano, de un personaje que se quedó conocido como Jesucristo, ¿no? Y pasa algo muy interesante cuando leemos de golpe tres textos de los evangelios que nos hablan del origen de Jesucristo. Me refiero a los siguientes textos. Mateo capítulo 1, versículo 1, que dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego Marcos capítulo 1, también versículo 1, cuando dice: comienzo del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y por último Lucas capítulo 3, 38, que dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es interesante porque son tres versiones bastante distintas entre ellas acerca del origen de Jesucristo, ¿no? Lo bonito de leerlos juntos es que nos damos cuenta de que Mateo nos presenta su más pura humanidad, la humanidad más pura de Jesús, porque presenta su genealogía terminando en David y luego saltando a Abraham. Saltó muchas generaciones, pero, o sea,
pone a Jesucristo totalmente humano, ¿no? Él es descendiente del gran rey David y de Abraham. Por otro lado, Marcos nos da una perspectiva de su plena divinidad. Cuando dice el comienzo del Evangelio de Jesucristo, no es hijo de nadie más que de Dios, hijo de Dios, ¿no? Su plena divinidad. Y Lucas, por otro lado, mezcla ambos caminos, ¿no? Ambos orígenes, los mezcla al concluir su genealogía de Jesucristo, atribuyéndole tanto humanidad como divinidad en su origen. Él dijo, hijo de Enos, hijo de Set, que era hijo de Adán, que era hijo de Dios. O sea, pasó por toda la genealogía de los seres humanos hasta Adán, que al fin y al cabo ha sido creado directamente por Dios, por tanto, hijo de Dios. Lo importante, sin embargo, es que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, al igual que los demás escritores del Nuevo Testamento, nos cuentan la historia de Jesús desde la perspectiva ya realizada de su resurrección. Ninguno de ellos escribió antes de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender aún más profundamente la divinidad de Jesús y sobre todo su humanidad, porque no se dice luego que Él era solo Dios. No, se mantiene firme la noción, la idea, el concepto de que Cristo era humano, plenamente humano. La historia de Jesús se desarrolló en un país políticamente insignificante, en una provincia periférica del Imperio Romano en sus días. Su país fue importante, pero ya habían pasado siglos de cuando tuvo su apogeo con el rey David, con el rey Salomón, ¿no? Que era la gran potencia, que incluso Salomón, que venía con sus barcos, él no, pero enviaba sus barcos a lo que es la costa de España, ¿no? Por Málaga y todo eso, a llevar plata, cobre y suplimientos, ¿no? Entonces, pero de eso ya habían pasado siglos. Cuando nace Jesús, Israel era un país con mucha cultura, pero políticamente, económicamente, insignificante. Era una provincia apartada, periférica del Imperio Romano. Pero ese país también representaba todo ese antiquísimo imperio cultural que ha sido, que tuvo anteriormente un largo camino histórico como el centro de una región conocida como el Crescente Fértil. No sé si habéis oído hablar de eso, ¿no? Crescente Fértil es muy interesante porque de donde salió Abraham habían dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Y cuando salió Abraham con su familia de Ur de los Caldeos, fue siguiendo esos ríos con su padre hasta más o menos un punto al norte, donde ya más para allá era desierto, y ahí su padre, el padre de Abraham, funda una ciudad. Luego Abraham va bajando hacia Egipto y encuentra por aquí el Jordán. Entonces es como un triángulo que sale de aquí, todo eso es fértil porque hay dos ríos, y baja por aquí, todo eso es fértil porque hay ríos. En mitad del triángulo solo hay desierto, no se podía, hoy sí, pero entonces no se podía cruzar así. Entonces, Israel viene de toda esa cultura, una cultura conocida como la cultura del creciente fértil, que incluía en esta punta Egipto con el Nilo, luego Israel cuando fue una gran potencia, luego lo que es Irak hoy, y bajando hasta lo que antiguamente era Mesopotamia y todo eso, pues
En ese creciente fértil, pues ahí surge una cultura humana rica y poderosa, de la que Israel fue parte. Una de las ciudades más importantes, bueno, Ur de los caldeos en época de Abraham, antes en época de Job, pero ya en esta otra parte había una ciudad que era muy, muy importante en todo ese sistema cultural y económico que se llamaba Jericó. Jericó, bueno, encontraron hace unas pocas décadas, como unos 40, 50 años, las ruinas de la antigua Jericó y hay estudios que dicen que Jericó pues fue una ciudad bastante autónoma, sobre todo en producción de alimentos, ¿no? Siendo la ciudad de Jericó, que según el escenario histórico antiguo, uno de los asentamientos urbanos más antiguos del mundo. La antigua Jericó, que la excavaron hace unos 40 años, pues puede que tenga entre 7.000 a 5.000 años. Uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Por ahí nació Jesús. Él nace dentro de esa cultura con un peso histórico, con un peso tecnológico para la época y con un peso político y económico impresionante. Impresionante. Él, como judío nacido en ese lugar, hereda esa cultura. Y eso formatea mucho de su forma de pensar como ser humano. Porque él discute la ley con los fariseos, con los judíos, y discute toda la tradición que ya tenía más de 2000 años. Nació en Judea, de padres judíos, pero se crió en Galilea. Curioso, ¿no? Galilea era la más insignificante provincia de los judíos de entonces, ¿no? Y no solo eso, él se crió en la insignificante ciudad de Nazaret. De ahí viene su apodo, el Nazareno. Y Galilea, una provincia al norte, estaba separada de Judea al sur. Estaba Judea, Galilea, y en mitad del camino estaba Samaria, que era una población bastante mezclada, ¿no? Enemigos de los judíos. Pero en Galilea contaba con una población muy heterogénea. Eran judíos, pero se habían mezclado. Estaban rodeados de gentiles por todos los lados. Incluso eso significa la palabra Galilea. Galilea, traduciendo esta palabra, significa círculo. Porque estaban rodeados de gentiles, de griegos, de samaritanos, de fenicios, pues estaban rodeados. Y claro, ellos, al contrario de sus primos de Judea, no eran tan exclusivistas y orgullosos de sus raíces, así que se mezclaban con los vecinos y se casaban y mantenían una relación comercial muy buena con los vecinos, pero eran pobres económicamente hablando, ¿no? En cuanto a la raza, no era puramente judía, y ahí fue donde se creó Jesús, ¿no? Él nació en Judea, de padres judíos, pero luego tuvo un periodo viviendo con sus padres en Egipto. No se sabe muy bien cuántos años, pero ahí por la mitad de su infancia pues se fueron a vivir a Galilea. Y él nació, no se sabe muy bien el año. Uno dice, en el año 0. Pues no, posiblemente nació en el año 4 o 5 antes de Cristo, por el calendario que tenemos nosotros, ¿no? Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, siendo Augusto el emperador de Roma y Herodes el rey designado por Roma para gobernar Judea y otras provincias ahí alrededores, y murió crucificado allá por el año 30 después de Cristo.
los registros históricos y biográficos que tenemos acerca de su persona están condensados en estos 4 evangelios que conocemos, que la verdad son como las memorias de estos escritores. Bueno, de 2 de ellos, ¿no? De Mateo y de Juan, que vivieron con Jesús, porque Marcos y Lucas no vivieron con Jesús, ¿no? Marcos era adolescente, la Santa Cena, ¿no? La última cena se celebró en la casa de sus padres, en Jerusalén, y él era un chavalote, o sea, él no era un discípulo de Cristo, ¿no? Como los demás, él era uno de los adolescentes que estaban por ahí. Entonces, Marcos y Lucas, que no lo conoció en persona, pues tuvieron que preguntar a los testigos, a los que vivieron con Cristo, acerca de sus historias. Y registraron la memoria de los demás, las historias que les contaban ellos. Y lo mismo Mateo y Juan, que también tenían sus propias memorias acerca de Jesús. Y de esas 4 memorias tenemos los 4 evangelios, por supuesto, y que fueron escritos más o menos entre 30 y 60 o 70 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Bastante después. Y bueno, entonces de ahí podemos sacar los datos biográficos, históricos acerca de Jesús. Se consideran los 4 evangelios los textos más fieles que existen acerca de Cristo. Incluso para nosotros, estos evangelios son la palabra de Dios. Hay otros textos que hablan de Jesús, escritos en esa misma época, pero muy pocos y son informaciones que están muy desperdigadas por diferentes textos. Y hubo un historiador judío que vivió en Roma. Sus libros están traducidos al español, que se llamaba Flavio Josefo. Josefo escribió tomos y tomos de historia. La historia de los judíos lo escribió para los romanos, y en 2 momentos o 3 menciona a Jesucristo, pero también de paso. Pero por otro lado, pese al sinnúmero de libros que tenemos hoy escritos acerca de Jesús, a lo largo de toda la historia se escribió mucho sobre su persona, muchos de los cuales creo que la gran mayoría ha sido escrito en nuestra propia época. Y por más que resulte posible localizar históricamente a Jesucristo, no es nada fácil focalizar atentamente en los datos concretos y verdaderos sobre su vida y sobre su obra, puesto que mucho de lo que se escribe actualmente sobre Jesús es fantasioso y novelesco. Total, que no nos conducen a la verdadera historia de Jesucristo. Históricamente, Dios y hombre que ha vivido como un perfecto judío del siglo I. Así que ojo con todo lo que se dice, ¿no? Hoy tenemos el basurero más grande del planeta en el salón de nuestras casas, que se llama Internet, Google, y de ahí pues sale todo lo que no es, ¿no? Y muy poca cosa que vale la pena fijarnos, ¿no? Pero ojo con lo que se lee, con lo que se dice acerca de Jesús, porque viene de ese gran basurero que es lo que se dice hoy, ¿no? O sea, lo que os digo, si queremos aprender de Jesús, vamos a los evangelios del Nuevo Testamento. Y basándose en los registros de los evangelios, podemos decir con total seguridad que Jesucristo era un judío que vivió en Galilea en el siglo I. Con toda su humanidad, aun siendo Dios, se dejó limitar por las condiciones de vida de su época y del lugar donde nació. Él se dejó limitar.
¿no? Él estaba completamente inserido en aquel determinado contexto de vida. Vivía perfectamente como un judío del siglo I, ¿no? Su vecino iba con él a la sinagoga, al colegio, compraba el pan y la leche en la misma tienda, ¿no? Vivió en una zona que estaba, desde antes de su nacimiento, estaba bajo poder y dominio político y militar de los romanos, y no se opuso a que se pagara impuestos a Roma. Se formó como técnico carpintero especializado en la construcción de casas, oficio que aprendió de su padre y que compartía también con sus hermanos. Sus viajes por Galilea, por Judea y por otras provincias, porque sabemos que él salió del mundo de los judíos un par de veces, ¿no? Pues sus viajes la hacía caminando con sus discípulos, como lo común en aquel entonces, ¿no? Él no iba en avión ni en coche, lo esperado para un judío de su época. Otro ejemplo que merece nuestra atención es el religioso, o sea, que él vivía la espiritualidad judía y se relacionaba con los diferentes grupos y sectas del judaísmo. Como judío, él mantuvo toda la tradición religiosa característica de ese pueblo en su época, habiendo cumplido los preceptos que pedía la ley a todos los judíos, pero incluso yendo más allá en el sentido de que ha sido crítico con las cargas religiosas impuestas sobre el pueblo llano por algunos grupos religiosos, como en especial, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Los fariseos con los que posiblemente se identificara el mismo Jesús. Es muy posible que su familia, sus padres, fueran de tradición farisaica y que él haya sido educado dentro de toda la religiosidad de los fariseos, ¿no? Incluso hay un español que es agnóstico, no es creyente, pero es, digamos, se llama Antonio Piñero, es de Córdoba, ya está muy mayor, y él es en el mundo, dentro y fuera del cristianismo, es considerado el número 1 en conocimiento acerca del Jesús histórico, ¿no? Y Antonio Piñero, en una entrevista que asistí de él hace un par de meses, él dijo, no, posiblemente si le preguntáramos directamente a Jesús por su tendencia religiosa, él diría, soy fariseo o estoy más cerca de los fariseos que de las demás sectas del judaísmo. Eso es muy curioso, ¿no? En ese sentido, no dejó de cumplir verdaderamente la verdadera ley de Dios, pero no se dejó llevar por las interpretaciones exageradas y equivocadas de los religiosos de sus días, que imponían más peso y más ataduras sobre las personas. Más bien las combatió. Él combatía esa forma de religión, ¿no? De extremado rigor y extremados límites y cargas, y eso puede y eso no puede. La mayoría de las cosas no se puede, claro, ¿no? Y como una perspectiva de agradar a Dios o de expresar una supuesta espiritualidad que muchas veces no existe en realidad. Entonces él buscaba una interpretación de la ley de los judíos que fuera coherente con la voluntad de Dios. Las sectas, y hablando de ese tema de las religiones, ¿no? Las sectas judías en los días de Jesús se dividían en al menos 4 grupos. Los saduceos, que oímos hablar de ellos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, de donde venían los sacerdotes. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos, y ellos componían el Sanedrín. ¿Os suena el Sanedrín? El consejo que gobernaba toda la religión de Israel, ¿no? Y que eran pro-romanos.
Eran prorromanos y por eso recibían beneficios políticos y económicos y, ojo, militares de los romanos. Porque en el templo había una edificación, una torre que se llama la fortaleza de Antonia, donde ahí los romanos dejaban una guarnición del ejército al servicio de los saduceos, al servicio de los sacerdotes, ¿no? Ahora, no sé qué necesitaban los sacerdotes de servicio militar, pero bueno, si tenían que mandar prender o matar a alguien, pues tenían ahí unos militares romanos a su servicio. Esos los saduceos. Luego los fariseos, que ya los introducimos, ¿no? Descendientes de la reforma religiosa de Esdras. ¿Os acordáis de Esdras, no? Del Antiguo Testamento. Después de que volvieran del exilio, y bueno, de Esdras surge un movimiento de reforma que era bastante puritano en su esencia, y que más tarde se convierte en lo que fueron los fariseos de los días de Jesús, ¿no? Y que de los grupos, el único que siguió vivo después del desastre de la invasión romana en el año 70 fueron los fariseos, y de los fariseos surge el judaísmo que conocemos hoy, ¿vale? Si vamos a una sinagoga hoy, ¿no? El judaísmo talmúdico que se conoce, pues son descendientes, o sea, de los fariseos. Luego están los escribas. Los escribas eran los teólogos de la época, ¿no? Los que se dedicaban a estudiar la teología y a exponer la ley divina, y se preocupaban mucho con el cumplimiento de los preceptos de la ley, y andaban casi siempre dados de mano con los fariseos. Están también los celotas. ¿Os acordáis de los celotas? Jesús tuvo un discípulo que era celota, ¿no? Y los celotas eran todo lo contrario de los saduceos. Ellos no se contentaban con hablar, querían actuar, ¿no? Ellos no se contentaban con hablar, querían actuar en contra de los romanos y a favor de una liberación militar por parte de los judíos. Se los conocían por sus asesinatos, eran religiosos, pero asesinos, pero no asesinaban a sus vecinos judíos, solo a autoridades romanas, ¿no? Y ese nombre celota era el nombre que se daba a un cuchillo que usaban, porque la mayoría de ellos eran galileos y pescadores, y tenían un cuchillo para abrir y limpiar los pescados y esas cosas, ¿no? Pues que era el arma con la que atentaban contra los romanos, ¿no? Están también los esenios. Los esenios es curioso porque estaban en contra de todos los demás grupos, todos los demás partidos religiosos, ¿no? Estaban en contra de los sacerdotes porque ellos se consideraban puros y todos los demás judíos eran impuros. Así que se fueron a vivir en aldeas autosustentables en mitad del desierto para apartarse de la sociedad impura. Se consideraban a sí mismos los únicos puros y correctos, ¿no? Bueno, si fuéramos a traer estos grupos a nuestros días, que no lo vamos a hacer, vamos a encontrar muchos vínculos con cosas entre nosotros, ¿no? Pero como vemos en los evangelios, las disputas de Jesús eran más con los fariseos que con los escribas, ¿no? Con los dos. Aunque en alguna ocasión también se menciona algún litigio con los saduceos. En ese sentido vemos que Jesús mantenía alguna relación más especial con los fariseos, a punto de que es de opinión general que él posiblemente fuera de una familia adepta al farisaísmo. Eso explica su cercanía con ellos e incluso la mayor libertad con que ellos se metían siempre con las enseñanzas de Jesús y la facilidad que él tenía de combatir, ¿no? De rechazar las opiniones de los fariseos, porque había cercanía. Su muerte también estuvo bajo el empeño de los religiosos, fariseos y saduceos sobre todo,
cada grupo con su propio interés. Unos por santidad religiosa lo llevaron a la cruz, otros por defensa de la palabra de Dios lo llevaron a la cruz, y otros por mantener sus intereses políticos y su relación con Roma, pues también se unieron y lo llevaron ante Pilato a la cruz, ¿no? Y fue asesinado y condenado y asesinado por su subversivo político contra Roma. De hecho, todo el juicio contra Jesucristo, tal como los evangelios nos lo cuentan, ha sido todo un montaje para que lo colgaran de la cruz y se libraran de él. Un juicio que fatalmente no tenía otra posibilidad que la crucifixión de Jesucristo. Sería imposible, tal como montaron el circo, sería imposible que él saliera inocente de aquel juicio, ¿no? Pero sin saberlo, con toda esa trama de los judíos y romanos, sin saberlo, estaban cumpliendo de esa manera con los planes eternos de Dios para la salvación de los seres humanos. Bueno, hoy nos quedamos por aquí, ya seguiremos la próxima semana, pero como conclusión de lo que vimos hoy, debemos reconocer que el hecho de que no haya ningún registro, ni acta o biografía de Cristo escrito por Él mismo, y que los textos más completos que tenemos datan de 30, 60, 70 años más tarde después de su muerte, y que no mantengan un perfecto orden entre esos 4 relatos que son los evangelios, ¿no? Todo eso es impresionante, que ese hombre haya entonces modificado el curso de la historia como lo hizo, y que el movimiento que se impulsó bajo su nombre y los recuerdos de sus palabras y de sus obras haya persistido con fuerza todos estos 2000 y pocos años, y que siga vigoroso por todo el mundo. Hoy tú, yo, somos herederos de esa historia de fe. Estamos comprometidos con ese hombre del pasado, que siendo nuestro Dios, sigue presente en nuestras vidas ahora y siempre. Seguiremos la próxima semana con otra faceta de la vida de Jesucristo.